Mi esperanza está en Dios hasta el final. Vamos buscando en nuestra Biblia el libro de Efesios, en el capítulo 6 y el versículo 10. Y vamos a gozarnos hoy con la palabra del Señor. Amén. Dios es bueno. Efesios capítulo 6, versículo 10. Damos gracias a Dios por su palabra. Dice el Señor: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Amén. Estamos comenzando este mes de diciembre. Solemos decir año tras año, llegó diciembre con su alegría, y yo lo invito a que hoy diga mes de alabanza y adoración. Vamos, diga, llegó diciembre con su alegría, mes de alabanza y adoración. Y es que hay alegría y regocijo usualmente en esta etapa del año. Tenemos muchas celebraciones y por supuesto tenemos muchos motivos para celebrar y para estar alegres. Pero durante todo este mes de diciembre, si el Señor lo permite, vamos a estar revisando los motivos que nos asisten a nosotros como hijos de Dios para celebrar. Porque hay una serie de motivos por los cuales tenemos que celebrar, por los cuales tenemos que darle gracias a Dios. Hoy particularmente vamos a estar hablando de cómo cuando salimos victoriosos de la tentación, tenemos un gran motivo para celebrar. Amén. Nosotros, como hijos de Dios, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. No sé si usted sabía eso. Estábamos en tinieblas, dice la Biblia, pero ahora estamos en la luz. Dios lo hizo, Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ahora estamos en la luz y gloria a Dios por eso. Y desde aquel día en que por medio de la fe hicimos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, nacimos de nuevo, nacimos espiritualmente. Hemos venido caminando con el Señor. Él en su fidelidad nos ha sostenido y nos ha ayudado. Y hasta el día de hoy, hasta este momento, aquí estamos. Gracias a Dios por eso. Hemos aprendido más de su palabra, hemos crecido y madurado espiritualmente. Y sabemos que vienen cosas más grandes, cosas mejores que Dios tiene preparadas de antemano para nosotros. Pero en este caminar no podemos desconocer que tenemos un enemigo, el enemigo de nuestra alma. No podemos desconocer, y lo acabamos de leer aquí, que él usa artimañas. Habla la Biblia de las acechanzas del diablo. Cuando uno no cree en el Señor, tampoco cree en el diablo. Yo hasta hace 23 años era ateo. Y por supuesto me hablaban de Dios y yo no quería saber nada de Dios. Y por supuesto me hablaban del diablo y de las tinieblas y mucho menos iba a creer yo en esas cosas. Pero cuando llega uno a los pies de Cristo y cuando se adentra uno en la lectura de la palabra, encuentra que esa es una realidad. Somos hijos de Dios. Amén. Pero aquí dice que tenemos que hacerle frente a las artimañas del diablo. La palabra de Dios dice que el diablo anda alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es un tema que muchas veces
no nos gusta hablar. Muchas veces incluso no nos gusta que nos hablen de ese tema. Pero por ser descuidados en este tema, tal vez hemos vivido situaciones bien difíciles y complicadas que bien nos habríamos podido evitar si conociéramos la palabra a fondo y si tomáramos la decisión de obedecerla firmemente. Pero sea cual sea el caso, usted y yo estamos aquí porque amamos a Dios, porque hemos visto su fidelidad, porque nos hemos tomado de su mano, hemos caminado con Él y lo haremos hasta el último día de nuestra existencia. Pero, ¿cuál es la realidad de Dios frente a todo esto? ¿Qué es lo que Dios ha propuesto con todo esto? Bendecirnos. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Bueno, cuando somos tentados, si nosotros nos ceñimos a la voluntad de Dios, eso va a terminar siendo una bendición para nuestras vidas. Si nosotros entramos en la dimensión de Dios frente a la tentación y salimos victoriosos, vamos a tener que celebrar. Porque uno celebra la victoria. O no sé si usted alguna vez ha celebrado la derrota. Nosotros celebramos la victoria. Y hoy vamos a hablar de la victoria que Cristo Jesús nos da frente a la tentación. Porque eso es uno de los motivos con los que comenzamos este mes de diciembre para celebrar. Y por eso aquí dice en su volante que el propósito de este compartir es que debemos entender que aunque siempre vamos a tener que enfrentar las tentaciones que el diablo nos presenta, Dios estará con nosotros dirigiéndonos siempre para que podamos resistir, saliendo victoriosos y fortalecidos al utilizar las herramientas que Él nos da para tal fin. El tema de la tentación es una constante, siempre va a estar allí. Como nos cambiamos de bando, pasamos de las tinieblas a la luz, pasamos de la muerte a la vida, pues ese bando al cual pertenecíamos antes de Cristo se levanta contra nosotros. Y se levanta de muchas maneras. Pero también es cierto que Dios está siempre con nosotros. Que Él ha dicho que siempre nos va a ayudar y nos va a sustentar. Que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que Dios cuida de nosotros. Ahora bien, cuando nosotros no resistimos la tentación y caemos y pecamos, hay una provisión para el pecador. Cuando estamos en la fe en Jesucristo, podemos venir arrepentidos delante de Dios y la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. La palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia y gloria a Dios por eso. Porque nosotros de alguna manera hemos vivido situaciones de pecado y de alguna manera podemos testificar de la fidelidad de Dios. Y lo que Él dice lo cumple, nos ha perdonado, nos ha limpiado de toda maldad, ha restaurado nuestras vidas. Pero no podemos perder de vista que hemos tenido que pagar un precio y vivir las consecuencias de nuestro pecado. Es difícil transitar por el camino del pecado cuando Dios se ha revelado a nuestras vidas. Es una maravillosa experiencia ser restaurado por Dios, pero es un camino difícil vivir las consecuencias del pecado. Por eso Dios quiere que seamos avisados, que seamos cuidadosos. Y la palabra nos muestra un camino para mantener ese cuidado, para mantenernos en obediencia y vivir en victoria. Si hay algo que Dios quiere, es que vivamos en victoria. Dios no nos quiere en derrota. Dios no nos hizo sus hijos para vernos en derrota. Dios nos hizo sus hijos para vernos en victoria. No sé si usted lo puede creer. Ahora bien, ¿por qué somos tentados? Pues somos tentados porque tenemos un enemigo. El enemigo que nosotros tenemos, la Biblia lo describe como el diablo, como Satanás, como el adversario, como el padre de mentira, pero también lo describe como el tentador. Y él tiene un objetivo, con todas sus huestes de maldad, lo hemos leído aquí en Efesios, con todos los gobernadores de las tinieblas, con todas las huestes espirituales de maldad. Él tiene un objetivo y es destruirnos. Él no quiere solamente que caigamos en la tentación y pequemos. El pecado es la cuota inicial de nuestra destrucción. Y Él se va con toda.
Él se va con todo su armamento buscando destruirnos. Porque Él vino para matar, para robar y para destruir. Pero gloria a Dios, estamos en Cristo, quien vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Aleluya. Así de que esa realidad tenemos que enfrentarla. Ahora, la Biblia describe de una manera muy puntual el proceso que se vive cuando somos tentados y cuando pecamos. Qué importante que nosotros podamos revisar eso con cuidado en el libro de Santiago, en el capítulo 1. A partir del versículo 13 dice la Biblia que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Tremendo, ¿verdad? Es un proceso. Pero lo primero que Dios quiere que entendamos es que no es Él quien nos tienta. El tentador es nuestro enemigo. Él no puede ser tentado, Dios no puede ser tentado, ni Dios tienta a nadie. Dice la palabra del Señor que cada uno en sus propios malos deseos es arrastrado y seducido. No sé si lo está viendo aquí. En el versículo 14, me gustaría que lo proyectaras en la Reina Valera, porque hay allí una expresión que vale la pena revisar. En el versículo 13 de la Reina Valera dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aunque todo está allí como tan bien puesto, nosotros tenemos que escudriñar esta parte, porque siempre vamos a ser atraídos por el pecado. Siempre hay una atracción hacia el pecado, hay una parte de nuestro ser que es atraída hacia el pecado. Es como una luz destellante que llama nuestra atención. Eso nos atrae. Pero Dios quiere que coloquemos una brecha, un muro, que hagamos una separación entre esas dos palabras, atraído y seducido. Que aquí en esta nueva versión internacional dice, lo arrastran sus propios deseos y lo seducen. Que hagamos un alto ahí. Que seamos avisados en ese momento. Que seamos prevenidos, que seamos obedientes y nos apartemos justo ahí, antes de ser seducidos. Porque después de que seamos seducidos, aquí dice la Biblia, viene el pecado que se concibe y con él viene la muerte. Eso trae algo terrible en nuestras vidas y es la culpa, la condenación, la indignación. Les decía hace un instante que el objetivo del diablo no es que nosotros pequemos, el objetivo del diablo es destruirnos. El pecado no es el final, él quiere la destrucción, el pecado es la cuota inicial. Pero luego del pecado viene la culpa y esa sí destruye. El sentimiento de culpa, el sentimiento de condenación, el sentimiento de indignación, ese sí destruye. Pero por eso Dios hoy quiere mostrarnos un camino. El camino que Él ha concebido, que es que enfrentemos, que resistamos, que salgamos victoriosos para que podamos estar celebrando. Esa es la visión que Dios tiene. La Biblia dice en 2 de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14. 2 de Corintios capítulo 2, verso 14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Ahí está. ¿Cómo me quiere Dios? Vamos, diga triunfante. Vamos, haga así, diga victorioso. Dios me quiere victorioso. Dios no me llamó a la derrota. Y por eso Él me da las herramientas que yo necesito para enfrentar y vencer toda tentación. Gloria a Dios. Si le vas a dar un aplauso fuerte al Rey.
Ahora bien, esto, como está dicho, es verdad, pero nos cuesta mucho trabajo. Por eso Dios nos da herramientas y quisiéramos compartir con ustedes hoy algunas de ellas. Usted encuentra en su volante que dice el ejemplo. Para poder enfrentar y vencer la tentación, necesitamos tener un referente. Necesitamos tener un modelo. No sé si usted piensa por un momento, cuando uno sabe que alguien lo logró, se motiva o no. Cuando uno está frente a una situación que es difícil de superar, pero se entera que alguien lo logró, uno se anima. Uno dice, bueno, alguien pudo. Uno piensa, pero sí es posible. Porque sería terrible albergar la idea de que no se puede. No, la Biblia me dice que sí se puede. Pero tomar un ejemplo, tomar un referente nos ayuda muchísimo. Y tenemos un referente en la persona de Jesús. Él como hombre enfrentó toda tentación, pero no pecó, no cedió. Y hacia allá debo dirigir mi mirada en los momentos difíciles en que estoy siendo tentado. Tengo que mirar al autor y consumador de mi fe y decir, sí se puede. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, la palabra me habla de Jesús. Capítulo 4, versículo 14, dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Aleluya, ahí está. Ahí está. Ahora, Él es nuestro ejemplo. Pero si usted se devuelve un poquito aquí en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 18, ratifica la idea de que Él fue tentado, pero dice, por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Él es mi ejemplo, pero también es mi auxilio. A Él puedo acudir, puedo invocar su nombre. Y la Biblia dice, Él me socorre, Él vendrá en mi ayuda, Él me fortalecerá. Aleluya. El diablo tentó a Jesús de todas las maneras. De todas las maneras. Hemos leído aquí en el versículo 4 y en el capítulo 4 y verso 5, verso 15 de Hebreos, dice que fue tentado, no sé si lo está viendo conmigo, dice en todo. Fue tentado en todo. En Lucas, en el capítulo 4, el versículo 13, nos confirma esta idea. Lucas capítulo 4, verso 13. Dice la palabra del Señor, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. El diablo fue con todo, con todas sus herramientas, sus artimañas, sus mentiras, con todos sus engaños, pero no pudo vencer a Jesús. Él lo enfrentó. Él venció la tentación. Él no pecó. Por eso Él es mi referente. Por eso Él es mi modelo. Por eso Él es mi ejemplo. Él me motiva. Él me inspira. Él me anima y me dice, tú puedes. No sé si alguna vez tú lo has dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi referente, Él es mi inspiración y Él es mi ayudador para que en el momento en que estoy enfrentando la tentación, como leímos en Efesios 6, podamos resistir y al final estar firmes. Amén. Pero también necesitamos un fundamento para enfrentar la tentación. Necesitamos en qué soportarnos, en qué apoyarnos. Y ya que llegamos aquí a Lucas capítulo 4, al comienzo de este capítulo están los detalles de cómo fue tentado Jesús en el desierto.
Yo sé que es una porción que la mayoría de los que estamos aquí conocemos, pero quisiera leerla terminando en el verso 13 que ya leímos. Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Jesús, para resistir la tentación del diablo, tuvo en qué apoyarse. Tuvo un fundamento, tuvo un sustento. ¿Cuál fue ese sustento? Vamos, diga conmigo la palabra. La palabra de Dios. Él rebatió los argumentos del diablo con los argumentos de Dios y le dijo: escrito está. No sé si lo notó, pero el diablo es tan osado que al tercer intento utilizó la misma escritura, pensando que podía hacerle caer a él en pecado. Utiliza la escritura al decirle: escrito está, sus ángeles mandará, te sostendrán en sus manos, no permitirán que tropieces sobre piedra. Pero Jesús le responde: sí, pero también escrito está. Tenemos un soporte, tenemos un sustento, tenemos un punto de apoyo en la palabra de Dios para resistir toda tentación, para no ceder ante el diablo. Nosotros tenemos el acceso a la palabra. Esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, esta palabra es fiel, es eterna, es verdadera, no se equivoca, es infalible. Y nosotros, como hijos de Dios en Cristo Jesús, tenemos acceso a la palabra. Gloria a Dios por eso. Quien no cree no tiene acceso a la palabra. Hasta hace 23 años yo era ateo. No creía, pero quise acceder a la palabra. Durante los primeros 10 años de matrimonio, en la mesa de noche de mi esposa había una Biblia, en la mesa de noche mía había un libro que se llamaba Así habló el Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Una obra filosófica muy enseñada, muy difundida. Yo me apoyé en ella por años. Y apoyado en esos argumentos, quise acceder a la palabra para debatir la fe de mi esposa. Para que ella dejara la bobada. Esas eran mis expresiones. Eso era lo que yo creía, era lo que me movía. Pero no pude acceder. Yo trataba de leer, trataba de encontrar conforme a mis argumentos del Zaratustra, cómo debatir los argumentos de ella, pero no los entendía. Yo leí juiciosamente muchas veces, no pude acceder a la palabra de Dios. Porque no era cristiano, porque Jesucristo no habitaba por la fe en mi corazón, porque el Espíritu Santo aún no había venido a ser morada en mí. Pero tú y yo somos cristianos. Tú y yo somos templo del Espíritu. Tú y yo tenemos acceso. Vamos, levanta tu Biblia y di: yo tengo acceso a la palabra de Dios. Yo tengo acceso. Él me revela sus propósitos. Él me muestra sus caminos. Él me revela su verdad. Yo tengo en qué apoyarme. Yo tengo en qué sustentarme. No estoy solo. Jesús viene en mi socorro y Dios me da su palabra. Y entonces yo puedo resistir y permanecer firme. Aleluya. Gloria a Dios.
enfrentar al diablo, enfrentar la tentación, enfrentar a los demonios. Parece una película, parece algo inverosímil, parece sacado de la imaginación del hombre, como tantas películas futuristas que hoy vemos, aprovechando la tecnología. Pero es la realidad en el mundo espiritual, en el mundo invisible. Esa es la realidad. Estamos en la luz, gloria a Dios. Pero las tinieblas quieren fastidiarnos, quieren estorbarnos. Nunca van a prevalecer sobre la luz, pero siempre van a fastidiar. Y necesitamos también, además de un ejemplo en que inspirarnos, de un fundamento en el cual apoyarnos, necesitamos del poder de Dios. Y el poder de Dios nos ha sido dado. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí. La Biblia dice que soy templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que por creer en Jesucristo el Espíritu Santo vino a mí y me selló y me marcó y me hizo propiedad suya. El Espíritu Santo es el que tiene el poder. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice la palabra del Señor en el verso 26: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Dos cosas hace el Espíritu Santo: me enseña y me recuerda. Y no hay como ese momento de dificultad, de estar enfrentando la tentación, para decirle: Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, recuérdame. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Y entonces yo voy a poder resistir. Más adelante, en el capítulo 16, en el versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Además de enseñarme y además de recordarme, el Espíritu Santo me va a guiar a la verdad. No estoy solo. Jesús dice que vendrá a mi auxilio. El Espíritu Santo dice que me enseñará, que me recordará y que me guiará. No hay nada como ser guiado por el Espíritu Santo. El libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 14, dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Que Él me guíe. Si en ese momento busco su dirección, no voy a pecar. Si en ese momento le digo: Señor, muéstrame cómo conducirme, Señor, muéstrame qué hacer, muéstrame qué decir, el Señor es fiel y justo y se va a manifestar a mi vida y me va a sostener y no voy a pecar. En 1 Corintios, en el capítulo 10 y en el verso 12, dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. A veces nos equivocamos. La Biblia no quiere que yo esté paranoico, viendo demonios donde no hay y ensalzando al diablo. No, eso no es lo que quiere la Biblia. Pero tampoco que yo me relaje y esté desprevenido y diga: yo soy cristiano, soy templo del Espíritu Santo, Jesús es mi Salvador, no hay rollo. No estamos por encima del bien y del mal. No mientras estemos en este cuerpo. No mientras estemos en este planeta. No mientras estemos en esta dimensión terrenal. Tenemos que ser avisados. No paranoicos, pero sí avisados. Dice: si usted cree que está firme, si usted cree que está por encima del bien y del mal, Dios dice: cuidado. Cuidado, porque ahí mismo es que va a pecar. Pero luego en el verso 13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¡Aleluya!
No sé usted, pero yo encuentro aquí una garantía de mi Padre Celestial. Él me garantiza que Él no va a permitir, porque Él es soberano. Él no va a permitir que el diablo me tiente más allá de lo que yo puedo resistir. Él me lo está garantizando. Si no fuera así, podría yo presentarme un día en su presencia y decirle: Señor, tú sabes que yo era débil. No. Él me está garantizando: no voy a permitir que seas tentado más allá de lo que puedes resistir. Y fuera de que no voy a permitirlo, te voy a dar una salida. Aleluya. Te voy a mostrar el camino. ¿Sabe a dónde nos va a llevar el Espíritu Santo? ¿Sabe cuál es la salida a la cual Él nos va a dirigir? A la oración. A la oración. Cuando yo estoy allí en ese momento difícil y digo: Jesús, tú pudiste, Jesús, tú no pecaste, Jesús, tú dices que viene en mi auxilio, por favor, ayúdame. Cuando yo voy a la palabra y digo: escrito está, el Espíritu Santo me enseñará, me recordará qué voy a decir, y yo diré lo que está escrito, utilizaré el poder en el Espíritu Santo y caeré de rodillas delante del Señor. Me acercaré a su trono de gracia. Dale un aplauso a Él. Aleluya. Me acercaré a su trono de gracia y apenas yo esté de rodillas, ¿sabe usted qué va a hacer el diablo? Ustedes lo saben, ya lo están diciendo algunos. Santiago capítulo 4, versículo 7. Sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de delante de ustedes. Aleluya. Es el camino. Esa es la provisión que Dios tiene. No podemos desconocer esa realidad. La Biblia utiliza ese término, lo leímos al comienzo en Efesios 6. Debo enfrentar, vamos, diga conmigo, enfrentar. Pero con todas estas herramientas luego debo resistir. Y después de resistir, Dios me va a dar la victoria. Y cuando esté victorioso, entonces voy a celebrar, porque estamos hablando de celebración. Voy a celebrar, voy a experimentar la libertad, voy a experimentar la presencia de Dios, quien me sustenta y me llena en ese momento. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte a Él. Aleluya. Voy a invitarle para que esté sobre sus pies por un momento. Y mientras usted se va levantando, yo quiero que vayamos a una porción que todos conocemos en Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, verso 22. Estamos en este momento, en lo que Dios nos está enseñando, en el momento de la unción del Espíritu, en el momento de la llenura del Espíritu, en el momento en que el Espíritu Santo me dirige. Ahí, ubíquese en ese momento, por favor. Ubíquese en ese momento. Esta porción de Gálatas 5:22 no la sabemos, tal vez la hemos recitado muchas veces, pero permita que Dios por su Espíritu le ministre algo especial. Porque cuando he sido motivado por mi Jesús, cuando me ha apoyado en la palabra de vida, cuando me he movido en el poder del Espíritu Santo, ahí en ese momento delante de Dios, Él empieza a hacer cosas. Él empieza a hacer cosas. ¿Qué hace Dios? Cambia, transforma, fortalece. Yo te invito a que cierres tus ojos, a que abras tu corazón delante de Dios y te ubiques en ese justo momento del proceso. Ya trazaste esa línea, ya estableciste ese muro entre la atracción y la seducción. Ya te inspiraste en el ejemplo de Jesús. Ya Él vino en tu socorro. Ya la palabra te la trajo el Espíritu y tú la declaraste sobre tu vida. Escrito está. Ya estás en una dimensión diferente, una dimensión nueva. La plenitud, el poder de Dios, el Espíritu Santo tomando el control. Ahí el diablo ya se fue. Aleluya. Pero ahí el Señor quiere cambiarte, ahí el Señor quiere transformarte. Es el Espíritu Santo que está en ti y en mí,
que viene ahora y quita de ti todo el odio, todo el resentimiento, toda la amargura. Y a cambio coloca el amor. Y allí tú y yo recibimos el amor. Allí Él coloca su gozo. El diablo no produce gozo. Y si lo produce es momentáneo y terrenal. Pero el gozo que trae nuevas fuerzas, el gozo que viene de Dios, me es dado en ese instante. Y se quita la tristeza. El diablo ha querido llenarme de preocupación. El diablo ha querido llenarme de una profunda tristeza. Se llama depresión. Pero ahora, en su presencia, experimentando la victoria, experimentando la libertad, el Espíritu Santo trae gozo. Un gozo que da nuevas fuerzas. En ese momento el Espíritu de Dios quita toda intranquilidad, toda incertidumbre, toda zozobra y trae paz. Y tú y yo recibimos paz. Recibe la paz de Dios. El Espíritu Santo trae paciencia. Puedo esperar sin desesperar. Puedo no angustiarme. Puedo buscar la voluntad de Dios y tomarme un tiempo para que Él se manifieste y me muestre cuál es su voluntad. Lo haré con paciencia. El Espíritu Santo dará amabilidad. Me dará buenas maneras, buenas actitudes, buenas palabras. El Espíritu Santo traerá bondad. Ya no me inclinaré al mal. Ahora mi corazón se inclina hacia el bien. El Espíritu Santo me llena de bondad. Aleluya. El Espíritu Santo me da fidelidad. Y trae algo que necesito para resistir la tentación. Me trae humildad. Me llena de humildad. Dios resiste la soberbia, pero da gracia al humilde. Me humillo bajo su poderosa mano en ese momento. Entiendo que le necesito. Entiendo que soy vulnerable, que soy pequeño. Pero Él es grande. Yo me humillo ante su grandeza. Me humillo ante la grandeza de su amor, ante la grandeza de su fidelidad, ante la grandeza de su misericordia. Oh, aleluya. Ahí estoy victorioso. Ahí estoy pleno. Y ahora viene el Espíritu Santo y me da dominio propio, el equilibrio, la justa medida. Lo podría hacer. Nadie me está viendo. Eso produce un placer momentáneo. Yo lo he experimentado. Yo he navegado en esas aguas, pero no lo voy a hacer. Porque sé que hay caminos que me parecen derechos, pero que su final es de muerte. Sé que si me produce algo de bienestar, será momentáneo, será muy efímero y me alejará de mi Dios. Pero el Espíritu Santo en ese instante trae sobre tu vida y sobre mi vida dominio propio. Me levanto firme y puedo experimentar la victoria. Puedo experimentar estar en el propósito de Dios. Esa es la visión que Dios tiene de mí como su hijo, que vaya triunfante por la vida. Y solo allí puedo celebrar. Celebro la victoria de Cristo, que ahora también es mi victoria. Ahora sé que mi adversario ha sido derrotado, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, que cuando me someto a Dios y resisto al diablo, el diablo huye de delante de mí. Vendrán otros momentos, pero por ahora me anotaré un punto a mi favor en el nombre de Jesús. Aleluya, dale un aplauso al que vive para siempre. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Vamos, dígalo creyendo, levante sus manos, celebre con victoria. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso
El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor, celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dilo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso